Bienvenidas y bienvenidos a este módulo de lesiones blancas y rojas para el contexto de desorden bipolar, especialmente en niños. En nuestra primera parte vamos a estudiar el diagnóstico diferencial de las lesiones blancas. Al momento de examinar a un paciente es importante recordar todos los aspectos que hablamos en un inicio de nuestra formación como odontólogo, que es la parte de semiología. Y esto lo vamos a realizar en cada momento desde que entra el paciente, donde anotamos o ya nos entregan la información sobre la edad, género, actividad. Es importante recordar, sobre todo en pacientes que trabajan expuestos al sol. Otra cosa que también es relevante es la historia de la lesión, es decir, qué tratamientos ha tenido, cuándo comenzó, si ha tenido sintomatología, tiempo de duración de las molestias, si se alivia con algo, etc. Otra cosa importante son los antecedentes médicos que tiene el paciente, antecedentes médicos relevantes como enfermedad sistémica, fármacos que está tomando y que podrían también influir, hábitos, sobre todo el hábito de tabaco y alcohol, recordando que es importante registrar el consumo de tabaco en relación a cantidad diaria y desde qué edad más o menos comenzó el hábito. Si ha tenido alguna cirugía previa, ya sea general o en cavidad oral. Y dentro del examen clínico, luego que hacemos el examen físico general, el deambular, ver si tiene lesiones en piel, evaluar el examen extraoral, incluyendo lo que son la articulación temporomandibular, linfonódulos, palpar los linfonódulos, musculatura, y dentro del examen intraoral es importante recordar que lo primero que tenemos que examinar es la mucosa oral, teniendo siempre un orden, ya sea de forma horizontal o vertical, partiendo del labio superior al labio inferior, por ejemplo, y pasando por todas las estructuras, y así no pasar ningún detalle por alto en estos pacientes. Finalmente, cuando tenemos todos estos antecedentes, vamos a generar nuestra hipótesis diagnóstica en relación al motivo de consulta o de algún hallazgo que puede ser durante el examen clínico. Con eso nosotros podemos determinar si necesitamos algún examen complementario adicional, como radiografía, exámenes de sangre, o a lo mejor derivar para tomar alguna biopsia, o quizás ustedes mismos puedan tomarla. El objetivo de la clase va a ser recordar los distintos tipos de lesiones blancas que se pueden encontrar en cavidad oral, ya que esto es la base para poder después hacer diagnóstico diferencial de las lesiones que son potencialmente malignas. Y como segundo objetivo es identificar las lesiones blancas que son potencialmente malignas, identificando su etiología y manejo. No vamos a ver todas las lesiones blancas porque algunas de ellas son lesiones de base inmunológica, como el líquen plano, que se van a ver en las semanas posteriores. Finalmente, vamos a hacer un diagnóstico diferencial de una lesión blanca con el propósito de indicar su correcto manejo, y así podemos dar una buena indicación a nuestros pacientes. La presentación va a estar dividida en varias secciones. La primera, vamos a recordar aspectos generales de las lesiones blancas que pueden observarse en cavidad oral. Luego vamos a recordar cuáles son las lesiones potencialmente malignas y dentro de eso destacando cuáles son las de color blanco. Y vamos a terminar con algún caso clínico para finalmente llegar a las conclusiones. Comencemos con el primer punto. Si nosotros recordamos la parte de histología, parte de la introducción de este curso, cuando nosotros nos enfrentamos a lesiones blancas o lesiones rojas, vamos a ver que histológicamente tienen su contraparte. Recordemos que esta es la parte del epitelio y hacia abajo está el tejido conectivo. Muchas veces, histológicamente, estas lesiones blancas pueden tener un aumento en los queratinocitos, y esto le llamamos, junto con la acantosis, el aumento de queratinocito en el estrato granuloso, pero cuando va acompañado de aumento de lo que es el estrato córneo, esto llamamos hiperkeratosis. Acá todavía no tenemos ninguna alteración en lo que es la parte de las células. También podemos tener lesiones blancas donde tenemos lesiones por necrosis, y esto puede ser producido por líquido que se acumula a nivel de intra o extracelular. Las infecciones micóticas, como las candidiasis, pueden presentar estas hifas y también engrosar el epitelio, y eso hace que se vea el aspecto blanco. O también, como para introducir la segunda parte de esta clase, podemos ver lesiones rojas donde el epitelio se ve mucho más delgadito, y a esto lo llamamos un epitelio atrófico, donde se puede traslucir lo que es el tejido conectivo. O también puede ser por aumento de la vascularización o también por úlceras, y por eso podríamos ver lesiones rojas.
Pero es importante que frente a alguna lesión blanca o cualquier tipo en la cavidad oral, ¿cómo vamos a poder llegar al diagnóstico de esta lesión blanca? Lo primero que evaluamos es si sale o no al raspado. Esa nos permite también dar una variedad de abanico de opciones y luego también tenemos que evaluar cantidad de lesiones, serán las lesiones únicas, múltiples, ubicación, está asociada a alguna zona de roce, de trauma o a lo mejor alguna restauración defectuosa. Dentro de las lesiones que salen al raspado, ustedes pueden ver esta lista que está adaptada de Neville en su quinta edición, donde se hizo una adaptación para que ustedes tengan algunas de estas lesiones, esta lista. Puede ser la lengua saburral, candidiasis pseudomembranosa, morsicatio, algunas vamos a ver durante esta clase, reacciones a pasta de diente, quemaduras, lesiones traumáticas, sífilis secundaria. Ahora, ya enfocándonos hacia la parte que nos interesa, son las lesiones que no salen al raspado, porque estas tienen que ser diagnóstico diferencial de lesiones blancas potencialmente malignas. Y tenemos esta lista de la cual vamos a ir hablando una a una con algunos ejemplos clínicos. También podríamos ver las lesiones blancas que no salen al raspado dependiendo del grupo o comportamiento biológico. Y es importante también tener esto en cuenta al momento de enfrentarse a una lesión y quizás no sepamos bien el diagnóstico o la hipótesis diagnóstica, pero podemos identificar hacia qué aspectos son. Serán lesiones reaccionales frente a un estímulo de base inmunológica como el líquen plano, infecciosas como las candidiasis o desórdenes orales potencialmente malignos como las leucoplasias. A propósito de esto, les quería traer esta clasificación de los desórdenes orales potencialmente malignos que tiene su clasificación en el año 2020, se publicó esto de consenso el 2021, donde se detallan cada una de estas lesiones realizada por este grupo de investigadores de distintos países, donde dan las guías para hacer diagnósticos diferenciales tanto de lesiones blancas con otros tipos de lesiones. Y si se fijan acá en este mismo artículo, que les voy a dejar para su lectura, aparece en la tabla 2 otras lesiones blancas y desórdenes que deben ser excluidos de lo que son las leucoplasias orales. Y acá aparece esta lista, bastante extensa, pero vamos a ir identificando cada una de ellas de manera muy pedagógica para que ustedes vayan recordando. La primera es el nevo blanco esponjoso. El nevo blanco esponjoso es una condición genética que se ve tempranamente en los pacientes, a veces no tan pequeños, pero pueden ser entre niños de 5 a 10 años y empiezan a aparecer estas placas blancas que no salen al raspado, que generalmente son bilaterales, pueden afectar la mucosa yugal, la lengua, cara interna del labio, incluso también otras mucosas como los genitales. Son lesiones que son totalmente asintomáticas y no requieren tratamiento, a no ser que el paciente requiera o solicite confirmar con alguna biopsia. Esto es importante explicarlo, que está asociado a una mutación de los genes de la citoqueratina 4 y 13, y si nosotros tomáramos una biopsia, que como les vuelvo a decir no es necesario, no vamos a ver atipías celulares como lo que veríamos en los desórdenes orales potencialmente malignos, sino que se ven estas acantosis. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio? Aumento de células en el estrato espinoso, con hiperparaqueratosis, que es el aumento en el estrato córneo, y una extensa degeneración hidrópica de los queratinocitos, que es lo que podríamos ver acá en la parte basal. Aspectos que en realidad, no, en el fondo, como resumen, es que no hay atipías celulares que nos haga sospechar de un desorden potencialmente maligno. Otro de los diagnósticos diferenciales es la queratosis friccional. Esta está asociada a un roce, a un trauma con alguna cosa, por ejemplo, con la masticación. En estas queratosis friccionales también, si se fijan, puede ser mordisqueo de la mucosa y también a veces roce con alimentos, roce con algún aparato protésico, que quizás a lo mejor nosotros en esta imagen podríamos decir, oye, a lo mejor esto es una lesión potencialmente maligna, no lo veo como zona de tanto roce. Frente a eso, igual estaría indicada la biopsia si es que tenemos la sospecha. Y en la biopsia, ¿qué es lo que vamos a ver? También lo mismo, va a haber una acantosis, un aumento del estrato córneo, quizás a veces superficialmente con colonia bacteriana, pero no hay atipías celulares. Otra lesión blanca que muchas veces no se pasa mucho en pregrado son las lesiones que se llaman morsicatio. Morsicatio significa que el paciente se muerde
expresas porque son pacientes muy ansiosos, muy nerviosos y que se mordisquean la mucosa de manera constante, consciente y que tienen distintos nombres dependiendo de la zona donde se ubican. Bucarum con la mucosa yugal, labiarum en el labio y linguarum en la lengua. Se ven estas placas blancas de bordes difusos, asintomáticos, y aquí, como les decía, la clave es que el paciente dice que se muerde. Lo ideal es indicarle que esto produce daño y que no debería hacerlo, y también ver la parte emocional. O sea, aquí tenemos una imagen del Morsicardium labiarum, donde si se fijan esto es totalmente asintomático, y si se tomase una biopsia también se ve un aumento del epitelio, de una cantosis, infección a lo mejor superficial con algunas colonias bacterianas, pero no hay atipías celulares. Las quemaduras por agentes químicos son otro tipo de lesiones blancas que podríamos observar en pacientes que tienen antecedentes de dolor. En ambos casos tienen antecedentes de dolor de origen dentario, quizás por alguna pulpitis irreversible, y ellos se colocan distintos medicamentos como la aspirina en contacto directo y produce esta quemadura. Lo que estamos viendo acá es una malla de fibrina que está cubriendo la zona, ya reparando, y generalmente no producen dolor, más allá del dolor que tenían del diente. En este caso es una paciente que tenía un dolor en el molar, dolor de origen dentario, y ya no sabía qué colocarse y no encontró nada mejor que colocarse una mota con colonia. Esta era colonia y eso es el alcohol de la colonia el que produjo esta quemadura. Por eso es importante la anamnesis en estos pacientes para poder identificar el hipoclorito de sodio, como lo que estamos viendo acá, en pacientes que a lo mejor han recibido tratamiento endodóntico y muchas veces esto quizás pasa, como les decía, sin dolor, sin molestias, pero sabemos que tuvo buen tratamiento endodóntico y que a lo mejor hubo problemas en el aislamiento. Ojo con los pacientes que se les hace tratamientos blanqueadores con el peróxido de hidrógeno, que muchas veces puede que a pesar de que se hagan los aislamientos correspondientes, queden con algunas zonas que se pasa este peróxido de hidrógeno o alguno de estos componentes y pareciera que tuviéramos esta placa blanca en la papila, pero luego al hacer una buena análisis sabemos que esto en realidad hay que mantener en observación y que debería desaparecer al cabo de unos días, no permanece en el tiempo. Todas estas lesiones que por agentes traumáticos, químicos, deberían desaparecer. Si vamos a las infecciones ahora que se ven blancas, ojo que las candidiasis pseudomembranosas agudas dijimos que podrían salir al raspado la mayoría, pero no siempre. Y es por eso que es importante evaluar las candidiasis. Recuerden que son las enfermedades de los enfermos. Hay algo que está produciendo esta inmunosupresión, ya sea local o sistémica, y las candidiasis hiperplásicas podrían confundirse con leucoplasia. Por eso es importante en estos casos, frente a la sospecha, hacer quizás un frotis para una citología exudativa o directamente indicar la biopsia para hacer el diagnóstico diferencial. Si se fijan, esta candidiasis hiperplásica tiene zonas eritematosas, entonces tenemos una mezcla. Son totalmente asintomáticas. En la pseudomembranosa puede haber ardor, puede haber sensación de mal sabor. Bueno, recordamos el contexto de las candidiasis. No solamente está la pseudomembranosa ni la hiperplásica, sino que existen otras con distintas apariencias y formas, pero como esta no es clase de candidiasis, solamente un poco poner el contexto que existen otros tipos, pero las blancas son las principales, la pseudomembranosa y la hiperplásica. Acá tenemos un paper que lo encontré bastante didáctico para mostrarles que podríamos tener sobrepuestas distintas condiciones. En este caso, esta paciente tenía una candidiasis hiperplásica, que es lo que estamos viendo acá, con una úlcera traumática y con cambios friccionales. Entonces, no siempre tenemos una sola patología, se pueden mezclar. Incluso esta úlcera se ve bastante fea. Siempre hay que ver el factor traumático primero, las úlceras que están asociadas a trauma, y si sospechamos de una infección, dar un tratamiento con algún antifúngico y mantener evaluaciones constantes. Bueno, volviendo entonces a nuestra gran lista, que ya hemos visto algunas, vamos ahora a las que nos van quedando. Están estas otras que vamos a repasar una a una. El leucoedema es una placa blanca o una especie de manto blanco que se ve en algunos pacientes
que podrían tener consumo de algunas formas de tabaco, de marihuana, a veces masticadores de hojas de coca, donde se produce este manto especie blanca, y fíjese que igual aquí hay una mezcla con trauma, y este paciente mastica tabaco, entonces al extender la mucosa va a desaparecer. El leucodema es una lesión blanca que se ve incluso a veces media grisácea, de bordes bastante difusos, totalmente asintomática, que al extenderse desaparece. No necesita tratamiento, pero ojo, que todo lo que es consumo de tabaco en distintas formas y de marihuana va a producir daño sí o sí en alguna parte del organismo. Otro que se describe en este paper son los gránulos o condición de Fordyce. Y al ver esta foto a lo mejor ustedes no la notan muy bien, pero hagámosle un poquito un zoom. Y vamos a ver que estos gránulos se pueden observar en mucosa yugal, a veces en la zona de la comisura, labio superior, labio inferior. Y recordemos que estos se ven varios, generalmente estos como especie de pápulas blanquecinas o a veces medias amarillentas, y que son glándulas sebáceas ectópicas, una condición totalmente fisiológica, una variación de la normalidad que no necesita tratamiento. Otro aspecto a conocer son los injertos de tejidos. Esto es solamente anamnesis y, claro, conversar con el paciente. Esto se nota que aquí tenemos un injerto a nivel de la encía y de casi llegando a la unión mucogingival, y que son para cubrir algunos defectos de origen periodontal. La leucoplasia pilosa es otra lesión que es totalmente asintomática y que se produce en el borde de la lengua, como lo que estamos viendo en este paciente, de manera bilateral. Recordemos, no sale raspado, y que está producida por este virus en pacientes que están inmunosuprimidos. Aparece generalmente en pacientes que son VIH positivos o que ya están en etapa de SIDA, donde hay una disminución de sus linfocitos y una carga viral alta, pero también se pueden ver en pacientes trasplantados con fármacos inmunosupresores. En realidad esto no necesita tratamiento de por sí, pero sí hay que ver la base de cuál es la inmunosupresión. No se vayan a confundir la leucoplasia pilosa, que es una lesión por el virus Epstein-Barr, con la lengua pilosa. Distinto, la lengua pilosa es aquella lengua que nosotros vemos las papilas, están bastante hiperplásicas, a veces se ve blanquecinas, otras veces se ve más oscuro si son pacientes fumadores, y que no están asociadas al virus Epstein-Barr. En los pacientes fumadores en el paladar podemos ver la estomatitis nicotínica, o también llamada paladar del fumador. Esta lesión se ve exclusivamente en el paladar, es donde se ve blanquecino, y esas zonas rojitas corresponden a la salida de las glándulas salivales. Recuerden que hay glándulas salivales hacia el sector ya del paladar blando, y en pacientes que fuman estos se inflaman, se dilatan, y es por eso que tienen este aspecto. Esta lesión no es potencialmente maligna, pero sí el hecho de que sea tan fumador para que llegue a esto, sí ya tiene daño en su mucosa. Entonces, de todas maneras, hay que entregar información al respecto. Si se fijan, acá también tenemos otras imágenes de libros donde podemos encontrar esta zona que no corresponden más que nada a esta salida de las glándulas salivales, que está muy dilatada, y hay veces que pueden incluso verse en pacientes que portan prótesis. Ya llegando casi al final, la estomatitis urémica es una condición que se ve en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica avanzada o insuficiencia renal crónica que no está siendo tratada. Estas se producen distintas placas blancas en la boca, en distintas partes. Si se fijan, piso de boca, vientre, mucosa yugal, y los pacientes tienen estos cambios por alteraciones en lo que es el nitrógeno ureico, cambios que no son eliminados, estos desechos, por el riñón, y empiezan a manifestarse en la mucosa. Muchas veces no tienen mayor sintomatología, pero ojo con la anamnesis, vuelvo a insistir, porque si vemos esto podría confundirse quizás con una candidiasis, y es por eso que debemos hacer esta buena semiología. Aquí hay otra forma, si se fijan, este mismo paciente, donde se empiezan a ver en los bordes de la lengua, pareciera que tuvieran una zona un poco más identadas, pero es parte de la misma condición donde afecta a los queratinocitos. Bien,
Vamos entonces ahora a cuáles son las lesiones blancas potencialmente malignas. Si se fijan, de acuerdo a la clasificación del 2020, que es la que yo les mostré en el artículo, yo les coloqué estos cuadritos que están en azul y en verde. Estos son todos los desórdenes orales potencialmente malignos y en verde son los que se añadieron, que no estaban antes. Ahora, si nosotros vamos a estudiar las lesiones blancas, ¿cuáles son las que vamos a ver que son prácticamente blancas? Hay otras que pueden ser blancas y rojas, que las vamos a ver en la segunda parte. Vamos a enfocarnos en estas cuatro y así poder ir haciendo nuestro estudio mucho más detallado. Vamos a hablar entonces de la leucoplasia. ¿Qué es la leucoplasia con la definición del 2020? Porque esto ha tenido distintas definiciones a lo largo del tiempo, la leucoplasia oral. Pero la definición actual es esta: placa predominantemente blanca. ¿Por qué predominantemente blanca? Porque hay veces que podemos tener zonas rojas. Entonces, de riesgo dudoso tras haber excluido otras enfermedades o trastornos conocidos, como los que vimos anteriormente, y que no conllevan a un mayor riesgo de cáncer, y que fue definido esto por el Centro Colaborador de la OMS el 2020, que son el grupo que yo les mostré y que hicieron la publicación. Entonces, ¿qué tan frecuente es esto? ¿Qué tan frecuentes son las leucoplasias a nivel mundial? Tenemos una prevalencia de 1.39 y una prevalencia global estimada de 3.41. No es muy alta, pero es importante conocerla, y se presenta generalmente en pacientes sobre 60 años, pero en otros artículos se escribe sobre los 40 años. Los factores de riesgo son los mismos que para el cáncer oral, es decir, el consumo de tabaco y alcohol. En lesiones leucoplasias que en realidad se vean en labio es la exposición solar, y para otras que son intraorales es masticar tabaco, y la inmunosupresión, tal como yo les había mencionado, quizás en pacientes que tengan medicamentos inmunosupresores o en SIDA, o a veces la leucoplasia no tiene un factor conocido. Los lugares que podemos encontrarlos en cavidad oral es el borde de la lengua, piso de boca y mucosa yugal, los más frecuentes. ¿Podemos encontrarlo en encías como lo que estamos viendo acá? Sí, pero en encía muchas veces está más asociado al otro trastorno, que es la leucoplasia verrucosa proliferativa. Las leucoplasias se presentan de dos formas: homogénea o no homogénea. En la definición de Lombardi y colaboradores, habla de leucoplasia homogénea cuando es una mancha o un parche blanco. Parche blanco en realidad es una mancha, en el fondo más extensa que una placa, que es uniforme y plana, márgenes bien definidos, superficie lisa, con algunas grietas o fisuras. La no homogénea puede ser de tres tipos: moteada, nodular o verrucosa exofítica. Y eso va a tener variaciones en cuanto al color, la forma, como polipoide, redondeado o superficie verrucosa, como la que estamos viendo acá. Entonces, esta es una leucoplasia homogénea, un ejemplo de ella, y una no homogénea, como la que estamos viendo acá, con bordes bastante más difusos y con superficies más irregulares. Acá tenemos otra presentación clínica de distintas formas de leucoplasia, si se fijan, en distintas ubicaciones. Esta se ve más bien no homogénea, bastante más bordes más difusos, mucosa de yugal, piso de boca, también no homogénea, y esta yo la clasificaría como una más bien homogénea. ¿Se fijan? Es importante como la manera de describirla. Generalmente las no homogéneas son las que avanzan un poquitito más rápido, pero no siempre son así. Este autor, que es Van der Waal, el 2019, habla de estas mismas, pero quizás no tiene las mismas descripciones. Si se fijan acá, él esta la coloca como homogénea, pero para mí la última clasificación sería no homogénea. Y lo importante es ver las distintas formas de presentación y cómo aquí vemos una eritroleucoplasia, que vamos a hablar en la segunda parte. ¿Cuáles son los factores que están relacionados con el desarrollo de estas leucoplasias? Están relacionados, como les decía, con el consumo de tabaco y alcohol, y el virus papiloma humano en realidad ha sido descrito en algunas leucoplasias, pero no hay estudios que ya lo confirmen. Entonces todavía hay cierta hay incertidumbre en su rol en las leucoplasias. Y parte de esto también está asociado
estas displasias con algunas alteraciones genéticas que estamos viendo acá. Ustedes ya vieron la parte de carcinogénesis y cómo van estas células transformándose hasta llegar a un carcinoma invasor. Ahora, ¿qué hace que una leucoplasia se transforme o tenga mayor riesgo de transformarse en maligna? Tal como yo les había dicho en la diapositiva anterior, los aspectos clínicos que no son homogéneos. Generalmente los no homogéneos tienen mayor riesgo de transformarse en maligno cuando son en mujeres, leucoplasias de larga duración, a veces no sabemos la causa, los bordes, la ubicación, perdón, en bordes de lengua, piso de boca son los lugares con mayor factor de transformación maligna, gran tamaño, si hay presencia de esas leucoplasias de displasia epitelial, sobre todo severa, y también mencionan la presencia de Candida albicans como factor que podría ayudar. Si un paciente llega con una leucoplasia y tenemos un diagnóstico de una displasia epitelial, ¿qué porcentaje, porque se van a asustar, qué porcentaje es de que esto se transforme en maligno? En realidad hay muchos estudios al respecto, pero de acuerdo a este artículo del 2023, ellos hicieron una metaanálisis y hablaron de que la transformación maligna es de un 7.2%, tomando en consideración varios estudios, con un intervalo de confianza entre 5.4 y 9.1. Es decir, nosotros hacemos un redondeo y le decimos al paciente alrededor de un 7% podría transformarse en maligno. Pero son importantes los controles, ¿ya? Es importante esto. Ahora, de esas, las lesiones no homogéneas con más alto grado de displasia y ubicación en la lengua y multifocal, junto con sexo femenino, tienen efectos más significativos sobre la transformación maligna de las leucoplasias orales. Ahora, ¿cómo evaluamos una lesión sospechosa? Obviamente que, volviendo al tema anterior, siempre tenemos que identificar factores que podrían tener mayor o menor riesgo de transformarse en malignos. Si se fijan en verde, son los que van a tener menor riesgo, esto es riesgo moderado y esto es mayor riesgo. Y a esto me refería con esta evaluación de qué tanto se van a transformar en malignos. Si se fijan, mujer, no fumadora, piso de boca, cuando vemos las leucoplasias no homogéneas, moteadas o que son recurrentes, y el grado de displasia, ¿ya? O eritroplasia siempre van a tener mayor riesgo de transformarse en maligno. ¿Cuál es el tratamiento de las leucoplasias? Tenemos varias opciones, ¿ya? Como vemos acá tenemos esas tres opciones. El tratamiento médico, tanto tópico o sistémico, es una de las opciones que se pueden observar, pero hay estudios que en realidad no han confirmado que esto sea lo más efectivo. En realidad todavía no hay nada que sea totalmente efectivo, hay que partir por eso. Dentro de eso se ha optado por indicar vitamina A, beta-caroteno, bleomicina, vitamina D, pero hay algunos estudios clínicos aleatorizados, eso significa ECA, que dicen que no son eficaces en la prevención de la transformación maligna y posterior recidiva. Pero de todas maneras está bueno saberlo, está bueno indicarlos en el caso de que sea necesario, sobre todo en pacientes que tienen déficit de vitamina D. Recordemos que la vitamina D está asociada al sistema inmunológico y si nosotros reforzamos nuestro sistema inmunológico podemos reforzar la acción frente a células que están transformándose. La segunda opción, que es observar y esperar o revisar, es una de las opciones que generalmente hacemos y sobre todo en las lesiones que son bastante extensas, pero tiene que estar correlacionado con la vigilancia no solamente clínica, también histológica y un registro fotográfico de cada sesión, ojalá con los mismos ángulos o las mismas formas para poder hacer una buena comparación. La observación clínica se basa en el concepto de cancerización de campo, es decir, que si tenemos una zona donde hay transformación maligna, no significa que esa sea la única zona, sino que todo lo que está alrededor de estas células podrían también estar afectadas por este tipo de alteraciones de células. Finalmente, el de cirugía puede ser, sobre todo cuando tenemos leucoplasias que son bastante fáciles de eliminar. Se pueden hacer la extirpación quirúrgica con bisturí, con cirugía láser, con criocirugía, pero es muy importante que siempre, previo a la cirugía, tenemos que tener el diagnóstico histológico y luego hacer la cirugía con algún margen de seguridad de algunos milímetros.
No siempre es posible hacer la cirugía porque hay veces que son muy extensas y por eso muchas veces preferimos adicionar con tratamientos tópicos y junto con observación clínica. Por eso depende de la cantidad de lesiones, la extensión y el grado de displasia. En el mayor estudio longitudinal para investigar la displasia severa se encontró que la extirpación quirúrgica reducía significativamente la progresión del cáncer. Entonces siempre es importante que cuando se pueda hacer la extirpación con margen de seguridad, pero aún así hay que seguir observando a los pacientes y controlándolo. Vamos entonces al segundo, que es la leucoplasia verrucosa proliferativa. Este es un trastorno que es progresivo, persistente y es irreversible, donde se observan múltiples leucoplasias, frecuentemente conllevan a un carcinoma, se convierten en un carcinoma verrucoso. Carcinoma verrucoso posterior a estas leucoplasias verrucosas proliferativas. Vamos a ver que estas lesiones pueden aparecer y se extirpan y rápidamente vuelven a aparecer. Se presentan mayoritariamente en mujeres, de manera multifocal, tal como habíamos dicho al inicio, asintomáticas, pacientes que no siempre son fumadoras, inicialmente podría tener un aspecto liquenoide y la edad media de presentación es 70 años. Ahora, esto, si nosotros tomamos una biopsia de una leucoplasia verrucosa proliferativa, podemos tener displasias epiteliales leves, moderadas, severas o ya incluso un carcinoma in situ. Es importante educar a los pacientes, explicarles de qué se trata para que asistan a sus controles siempre, estos controles y estos seguimientos idealmente por un especialista en patología oral. Pero si no tienen la oportunidad, ustedes que ya van a haber hecho este curso, también pueden hacerle el seguimiento para ir viendo si es que necesita una biopsia nueva. ¿Cuándo hacer una biopsia nueva? Cuando sospechemos de alguna leucoplasia que esté malignizando. Hay criterios diagnósticos para diagnosticar esta leucoplasia verrucosa proliferativa, es decir, no es llegar y hacer el diagnóstico. Con el artículo de Vila, ahí ellos propusieron en el 2018 un nuevo diagnóstico o un criterio diagnóstico donde tenemos que tener estos parámetros, que sean lesiones blancas o queratóxicas con o sin presencia de áreas ulceradas, que sean multifocales, no contiguas, ¿ya? Es decir, que varias partes de la boca, únicas o más de 4 centímetros en un solo sitio, o únicas de más de 3 centímetros con afectación en sitios contiguos, que progresan o se desarrollan con el tiempo fácilmente, y en la histopatología muestran que en ausencia de displasia o carcinoma muestran hiperkeratosis, parakeratosis, atrofia o acantosis con atipía citológicamente mínima o ausente, con o sin presencia de banda linfocítica o hiperplasia verrucosa. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, lamentablemente la leucoplasia verrucosa proliferativa se transforma a una neoplasia maligna casi en un 50%. Yo les había mencionado que podría ser el carcinoma verrucoso o también podría ser el carcinoma oral de células escamosas, que es lo mismo que el carcinoma espinocelular. Ya, en mujeres recordemos que se afecta más que en hombres y no se asocia al consumo de alcohol. ¿Cómo diferenciamos una leucoplasia localizada de una leucoplasia proliferativa? Aquí en este paper de Wu podemos tener algunos parámetros que ya les hemos dicho. Por ejemplo, la leucoplasia local se ve más en hombres y la proliferativa más en mujeres. No está asociado a consumo de tabaco, principalmente más en la leucoplasia localizada. Múltiples sitios, los lugares, si se fijan en la encía y mucosa bucal, son las más frecuentes, y podemos encontrar displasias epiteliales con mayor frecuencia en las leucoplasias localizadas. Se transforman más en malignas las leucoplasias verrucosas proliferativas y podrían estar asociadas a algunas de lesiones de un gen. El manejo en ambos es seguimiento, extirpación quirúrgica, pero también hay que tomar biopsias más periódicamente en la LPP. Bueno, vamos ahora a la otra, que son las lesiones del paladar asociadas a tabaquismo inverso. ¿Qué es esto? A lo mejor acá en Chile nosotros no lo hemos visto mucho, pero sí en otros países donde tenemos este hábito donde las personas fuman
con el cigarrillo al revés. Es decir, como algunos dicen, con la candela para adentro. Son manchas blancas y o rojas que afectan al paladar, como lo que estamos viendo acá, asociado al tabaquismo inverso y frecuentemente manchados con nicotina, que es lo que estamos observando en este paciente. El tabaquismo inverso es un hábito que se observa en algunos países, como los que estamos viendo acá: India, Islas del Caribe, Colombia, Panamá, Venezuela, Jamaica, una isla italiana de Cerdeña y Filipinas. Si se fijan, ahí está viendo la parte que está encendida y cómo lo introducen y así lo aspiran en el interior. Tenemos distintos cambios palatinos inducidos por este tabaquismo inverso, como los que estamos viendo acá: la hiperpigmentación, podemos ver despigmentación, excrescencia, obviamente que las lesiones potencialmente malignas, que son la leucoplasia y la eritroplasia, y también ulceraciones. Y estas ulceraciones representan un tipo de quemadura de la mucosa palatina por la lesión térmica. Y estas pueden tener forma de cráter. También pueden ser un carcinoma evidente. Entonces podemos ver varias cosas, y si se fijan acá tenemos algunos ejemplos clínicos donde tenemos estas áreas focales de despigmentación rodeadas de áreas de hiperpigmentación, que también podrían ser un tipo de estomatitis nicotínica. Ahora, excrescencias, eso es como hiperplasia en el fondo de lo que es la mucosa palatina, los orificios de las glándulas palatinas. Si se fijan acá, las áreas despigmentadas pueden ser por el trauma repetitivo, por la quemadura que sufren, y estas zonas ya con hipermelanosis, las zonas ulceradas, cráteres de diferentes grados. Y ahora, el tratamiento de las lesiones palatinas por el tabaquismo inverso siempre va a depender del diagnóstico histopatológico. Si tomamos una biopsia, podemos encontrar una displasia epitelial, y a lo mejor ya francamente podemos encontrarnos con un cáncer. Mientras los pacientes tengan este hábito, obviamente que esto va a ir empeorando. Yo siempre les digo a los pacientes, no solamente a los que fuman tabaco inverso, sino que a todos los pacientes que consumen tabaco o cigarrillos, que es por cada cigarrillo que está prendiendo, le está produciendo mayores mutaciones a sus células y le está facilitando que se transformen en células malignas para que avancen a un cáncer. Bueno, vamos a la última, que tampoco se ve mucho en nuestro país, pero es importante porque tenemos mucha gente que está migrando y que llega a Chile, que es la fibrosis submucosa oral. Esta es una enfermedad crónica que afecta a la mucosa oral, inicialmente resultando una pérdida de la fibroelasticidad de la lámina propia, es decir, se empieza como a fibrosar, se empieza a engrosar y produce fibrosis de la lámina propia de la submucosa de la cavidad junto con atrofia del epitelio. Y los pacientes ya pierden la elasticidad y se vuelven más rígidos. Esta fibrosis submucosa oral se produce en algunos países, sobre todo de la India, donde mastican el betel. Esta es una hoja de betel y le colocan la nuez de areca, junto con algunos aditivos que les ayudan. Incluso esto se lo dan a niños, les ponen aditivos para que sea más dulce. Y así queda esta hojita. Y esta la ponen en la mucosa yugal, la empiezan a masticar y esto lo mantienen horas durante el día. Fíjense acá que se ve este hábito más en mujeres. Y como les decía, se ve en la India, en Taiwán, en China, etc. Y también en Sudáfrica y Arabia Saudita. Fíjense que esto tiñe los dientes de un color rojito, ahí lo está masticando. ¿Cuáles son los lugares donde se ha estudiado más la fibrosis submucosa oral? Los lugares donde tienen mayormente este consumo. Si se fijan, la prevalencia va a depender de los países. Pueden aparecer esta prevalencia de fibrosis submucosa oral hasta un 7%, como lo que estamos viendo acá. Y estas lesiones son, como les decía, bastante malignas. Generalmente se observan entre la cuarta y quinta década de vida, pero se pueden observar ya en niños desde los 11 años. Como les decía, más se ven en mujeres, y la fibrosis submucosa oral se va a clasificar de acuerdo a esto que fue realizado por Moore y colaboradores en 2012.
Lo clasifican de acuerdo al estadio clínico o al estadio de la impotencia funcional que produce. Si se fijan, estadios 1 a 4, donde va desde una estomatitis o una mucosa que se ve más blanquecina, a pasar a bandas palpables, nódulos palpables en la mucosa, en la orofaringe, podría ser conocida estomatitis, a lesiones que ya llegan a presentar lesiones potencialmente malignas como la eritroplasia, leucoplasia o incluso un cáncer. Ahora, estas zonas más blanquecinas, como decía, la mucosa se fibrosa, entonces, ¿qué va a pasar? Que empieza a disminuir la apertura bucal. Y esto va a ir disminuyendo, si se fijan, la apertura inicial en un estadio M1 sería de mayor o igual a 35 milímetros y en el estadio ya 4 está disminuida a menos de 15 milímetros. Y eso es uno de los efectos más importantes en la función masticatoria. Acá tenemos algunas visiones intraorales donde podemos ver estas placas, estas zonas blanquecinas, donde vemos que se pueden ver en distintas partes, paladar duro, trígono retromolar, paladar blando, perdón, dorso de lengua, cara interna del labio, mucosa yugal, todas las zonas y también con algunas zonas de pigmentación que se llama pigmentación postinflamatoria. Quedan ahí después de que esto se produce una úlcera, cicatriza y deja la zona fibrosa. Fíjense acá, una fibrosis mucosa oral asociada a una leucoplasia, que es lo que estamos viendo acá, y esto en realidad ya prácticamente esto es una neoplasia maligna, un carcinoma espinocelular. Fíjense que también la submucosa oral tiene estas distintas formas de blanquecinas en pacientes jóvenes. Fíjense que este es un hombre de 27 años, donde empieza también a producirse alteraciones a nivel facial, donde esto se empieza todo a fibrosar, incluso puede afectar a la úvula. ¿Cuáles son los tratamientos para la fibrosis submucosa oral? Tenemos varios tratamientos con algunos antioxidantes, como los que estamos viendo acá, licopeno, púrpura, espirulina, aloe vera, tratamientos médicos, fisioterapia o quirúrgicos, pero en realidad como les decía, mientras estos pacientes mantengan este hábito, si no lo dejan, no van a servir ninguno de ellos. Acá, como les decía, en Chile es muy poco frecuente, pero podrían aparecer en pacientes que vienen de estas zonas. ¿Cuáles son las posibles consecuencias orales y sistémicas de la fibrosis submucosa oral? En ausencia de un manejo holístico. Si se fijan, esto no solamente tiene efectos en la cavidad oral, sino que a nivel sistémico. ¿Ya? Aquí aparecen distintas formas de consumirlo. La nuez de areca, mascándola con otros productos. Ahora, si se le sumamos alcohol y tabaco, también es peor. Y va a combinarse con varios. Entonces, esto podría llevar a un cáncer con metástasis a nivel sistémico, pero por otro lado, a nivel de enfermedad sistémica, esto puede llevar a una deficiencia nutricional y a nivel sistémico afecta al sistema gastrointestinal, pulmones, enfermedad al hígado, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares. Y esto también puede llevar a distintos problemas como problemas digestivos, problemas de crecimiento de huesos, problemas de piel, demencia, disminución de la inmunidad, incluso llegar a la muerte. En el paper de Aguadala y colaboradores hablan de cómo hace un seguimiento de lo que es la displasia epitelial oral. Recordemos, displasia epitelial oral es un concepto histopatológico que lo podemos ver en distintos tipos de leucoplasias, pero también los podemos ver en otros desórdenes orales potencialmente malignos como las eritroplasias que vamos a ver en la segunda parte. Dependiendo de la displasia epitelial, si es leve, moderada o severa, se hacen distintas opciones de manejo. Yo ya les he dicho algunos diagnósticos, pero si se fijan pueden variar dependiendo de los autores. Cuando son leves se puede hacer manejo conservador o también eliminación con láser, siempre con la desventaja que no tenemos los diagnósticos histopatológicos. Pero es importante controlar cada 6 meses al primer año y luego anual. Si es moderada, también se hace una excisión, pero con algún margen de seguridad y controlar cada 6 meses y luego por 2 años. Si es avanzada, se hace un margen un poco más grande, controlar cada 3 meses, luego por 2 meses y por 2 años, y luego cada 6 meses. Ahora,
obviamente que si es algo maligno, comenzar todo lo que es el tratamiento del tumor. Todas las displasias deben ser seguidas clínica y fotográficamente por vida. Bien, veamos entonces un caso clínico. En este caso vamos a ver una paciente que nos derivaron en la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso en el año 2017 por una colega desde un CEFAM. Esta mujer tenía 83 años al momento de consultar y fue derivada por estas lesiones blanquecinas, placas blancas en el dorso de la lengua, totalmente asintomáticas, si se fijan con zonas pigmentadas alrededor. Ella tenía como antecedente médico hipertensa, con estos medicamentos que estamos viendo acá, nunca fumó, tampoco tenía alergias, no tomaba alcohol y había sido hospitalizada por cálculos renales. Un antecedente importante era que ella había sido fumadora pasiva porque su marido fumaba, pero ella no fumaba. Si se fijan, acá tenemos otras placas blancas, no solamente en el dorso, sino que también en el borde, casi ya llegando al piso de la boca, en el vientre, y era portadora de prótesis superior e inferior, desdentada total. La prótesis estaba en regular estado. ¿Cuál sería su hipótesis diagnóstica frente a eso? Les doy unos segunditos, como para que ustedes piensen, analicen qué podría ser. Ahí tenemos las zonas desde donde se le tomó la biopsia. Si se fijan, dorso de lengua y la parte lateral, ya llegando, lateral de la lengua, pero llegando como más hacia el vientre. Dentro de los hallazgos histopatológicos, en la primera biopsia, vemos que hay un aumento en lo que son los queratinocitos, con unas marcadas zonas de acantosis. Vemos una hiperparaqueratosis, no se observan atipias celulares, el tejido conectivo tiene un aspecto anormal, algunos vasodilatados, prácticamente no hay infiltrado inflamatorio. Esto es en el dorso de la lengua. Y acá tenemos un aumento para ver que las células que nosotros deberíamos ver, que es del estrato basal, prácticamente no tienen alteraciones celulares. Y en lo que es el vientre de la lengua, también vemos un aumento en lo que son los queratinocitos, una acantosis, una hiperqueratosis, sin atipias celulares y un tejido conectivo también con prácticamente ningún infiltrado inflamatorio. Entonces el diagnóstico histopatológico fue acantosis e hiperqueratosis y el diagnóstico definitivo era una leucoplasia oral. Al control vemos que estas lesiones ya empiezan a volver a aparecer rápidamente y en realidad ya estamos viendo que es algo un poquitito más agresivo. Fíjense cómo aumentaron las lesiones en la zona del vientre de lengua. Por lo tanto, se decide tomar una nueva biopsia. Y apareció también al otro lado otras plaquitas blanquitas, que estos tienen más cara de ser como de quizás reactiva a la prótesis mal ajustada. Entonces, en ese momento, como ya volvieron a aparecer las lesiones rápidamente, se pensó o en una leucoplasia verrucosa proliferativa o un carcinoma de células escamosas. Y con eso se decidió nuevamente tomar biopsia del dorso de la lengua y piso de boca. Dentro de los hallazgos histopatológicos, nuevamente vemos una acantosis con una hiperqueratosis, pero ya en el estrato basal empezamos a ver atipías celulares, que acá con este aumento no se notan mucho, pero aquí quizás podemos ver infiltrado inflamatorio y algunas atipías celulares como hipercromatismo celular, plasmafismo celular y nuclear, núcleos hipercromáticos. Acá se ve un poquitito mayor en el piso de boca. Si se fijan, todas estas zonas son las papilas en forma de gota que estamos observando y con mayores lesiones con atipías celulares que no solamente están en la zona del estrato basal, sino que ya se extienden un poco más al estrato granuloso. Entonces, el diagnóstico histopatológico fue una displasia epitelial moderada y, considerando todos los aspectos, se hizo el diagnóstico definitivo de leucoplasia verrucosa proliferativa. ¿Por qué no leucoplasia oral? ¿Por qué leucoplasia oral y no leucoplasia verrucosa desde un principio? Porque en realidad al principio uno solamente hace el diagnóstico de esta leucoplasia verrucosa proliferativa a través del tiempo. Y al principio parecíamos que tuviéramos solamente una placa blanca y en realidad después vimos que eran multifocales, volvían a aparecer, aparecieron áreas eritroplásicas. Entonces por eso en la primera sesión es difícil hacer un diagnóstico de una LPP, sino que es posterior a la biopsia.
Bueno, vamos llegando a las conclusiones de esta clase, que ha sido un poquito extensa, pero creo que ha sido bastante eh, buena para hacer un resumen entre las lesiones blancas. Frente a una lesión blanca se debe haber siempre realizado una buena anamnesis, examen clínico, para llegar a una hipótesis diagnóstica. Es importante conocer el tipo de lesiones blancas que podemos encontrar en boca para poder identificar un desorden oral potencialmente maligno, identificarlo y diferenciarlo. Recordemos que dentro de estas lesiones blancas, los desórdenes potencialmente malignos que vimos el día de hoy no son todas, vamos a ver que hay algunas que nos faltaron porque algunas de ellas son de base inmunológica. En relación al manejo, muchas de ellas son quirúrgicos, se puede aplicar láser, también se puede hacer en base a vitaminas, que no hay evidencia, pero sí ayudan. Y otra cosa importante es fomentar los factores de promotores de la salud oral, es decir, dieta rica en antioxidantes, frutas, verduras, eliminar todo lo que son carnes grasas. Esto es importante porque el odontólogo tiene el rol en esto, en la prevención, factores de promoción de la salud oral y que no debemos olvidarlo. También tenemos que concientizar a los pacientes de cuáles son los factores de riesgo y lo importante que son los controles, porque si se nos pierden, a veces pueden llegar cuando ya está el cáncer instalado y está muy avanzado. Con esto damos por finalizada la parte 1 del diagnóstico y diferenciación de lesiones blancas. Esperamos que haya sido de su agrado. Cualquier duda, no duden en escribirme en el mismo foro, a mi correo electrónico, y los dejo invitados para que revisen la segunda parte donde hablaremos de lesiones rojas. Aquí podrán encontrar alguna de la bibliografía que cité y que podrán leer de manera complementaria. Muchas gracias.